Hola a todos, voy a intentar explicar cómo vamos a poder localizar un cuadro de bicicleta directamente de China nosotros mismos. La primera vez podremos generar un poquito de dudas y cosas así, pero veréis que es una cosa súper sencilla, que es como comprar cualquier otro producto. Tenemos dos opciones, las más rápidas y más AliExpress directamente o las páginas directamente de los fabricantes. AliExpress, pues como cualquier otro producto que podamos comprar. La forma más fácil y la que te dar un poquito más de seguridad con respecto al tipo de garantías y protección al comprador por si no te llega el cuadro se pierde, el cuadro viene roto, cualquier cosa, porque sabes que vas a tener la plataforma detrás para poderle reclamar al vendedor y normalmente estas son más rápidos, ¿vale? Podemos ver también los comentarios, las ventas, los precios, nos podemos comunicar mucho más rápido en castellano directamente con el chat. Directamente te lo traduce si no sabes en inglés. Cada vez se van poniendo más vendedores en AliExpress, cosa que antes había dos. Ahora cada vez hay más. Por ejemplo, Trifus ha entrado, BXT, que suelen ser casi siempre los que más venden. Tosec, que es de accesorios, Tideace, Lenos, cada vez hay más. Aquí normalmente, aunque también te van a decir que todos son fabricantes, AliExpress normalmente es un 20% fabricantes y un 80% distribuidores que se dedican a revenderlos. Te vas fijando porque más o menos sean todos la misma geometría. Y el proceso es muy sencillo. Pues ponemos que queremos cuadro de bicicleta. Si queremos ver los pedidos y te va a salir los que se supone que son las que más ventas tienen. 570, 300, 100, 190. Y luego hay otra opción que esto hay que sabértelo. Por ejemplo, esta clase de cuadros. Esto es una copia casi perfecta de la marca original. Porque no van a salir nunca las fotos enteras de los cuadros. Podrás contactar directamente con él y te mandará las fotos por privado o lo que sea, ¿vale? Pero esto es una copia grabada. Lo mejor es ir a marcas como esta, por ejemplo, cualquier hora o cualquier marca. Yo tengo aquí siempre guardados en favoritos las marcas que más así te hace. Trifos, BXT y Lenos. Leson. Nos metemos en la página y podemos ver las fotos, podemos ver el precio, la pequeña descripción, la clase de cuadros que tiene, lo que vemos con color, el tipo de envío, normal o el de aduanas. Eso hay que preguntárselo a ellos. Si bajamos para abajo podemos ir a la tienda, mostrar las recomendaciones, la descripción del cuadro, con todo lo que lleva, lo que no lleva, los tipos de envío. Normalmente en Europa puede haber envíos especiales y las fotos, las geometrías, por dónde van los cables y todo lo que lleva el cuadro. Por ejemplo, en este otro es lo mismo, pero hay veces que en los anuncios no sale la descripción bien. Así que para esto tenemos que meternos en detalles y aquí ya parece que sale algo mejor de la descripción y si no, descripción del artículo y ya sale lo mismo que salía en las otras, completamente igual. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que de estos 800 euros que marca que vale este cuadro, que pone que está el IVA incluido, cuando vayamos a hacer el pago nos van a descontar el IVA, ¿vale? Pagaremos los 872 euros más el envío, pero de esto nos descuentan el IVA, porque al pasar de 150 euros, por ejemplo aquí en España, tienes que pagárselo cuando entre el cuadro a España a aduanas directamente, no se lo pagas a la plataforma, porque tienes que pagar el IVA más el arancel. Un ejemplo es si el cuadro vale 500 euros, le tenemos que descontar el IVA, que sea unos 105 euros más o menos, y a la hora de pagar en Express lo que vamos a pagar son 395 euros. La otra opción es directamente entrarnos en las páginas, intentar localizarlos y buscar directamente en sus páginas web. Por ejemplo, estos, entonces ya pues mirar en su página todos los cuadros que tienen, los precios, antes siempre sale en negro.
Aquí tendremos que contactar directamente con ellos, por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, WeChat, de todas maneras que te puedan siempre en inglés, siempre que le contactéis en inglés. Ellos van a contactar las respuestas siempre en inglés y los precios siempre en dólares. Le tenéis que preguntar por todo. Precio del cuadro, precio del envío, pintura, qué accesorios trae, todas las dudas que tengáis, todo, todo, siempre en inglés. Y os van a contestar siempre en inglés. Si no sabéis inglés, traductor de Google y perfecto. Pero es un detalle muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando busquéis directamente en sus páginas. Por ejemplo, un ejemplo es esta página del carbón. Yo pienso que es la mejor página de todas. Por ejemplo, le damos al cuadro que queremos ver. Tarda un poquito. Ya lo tenemos aquí. Si tenemos navegador lo podemos poner en castellano. Para que os digan todo. Una vez que lo estemos en castellano es poco más o menos como AliExpress. El cuadro, lo normal es que viene siempre en este color. Si no les decimos que no lo pinten, nos lo van a enviar en este color. El cuadro para que este es más tipo Enduro Mountain, amortiguador, todas las medidas que nos hacen falta saber, el peso del cuadro, todo lo necesario, los platos, amortiguadores, un pequeño vídeo del cuadro donde nos explican las cosillas, por dónde va la instalación, el amortiguador que nos hace falta, con los casquillos, también podemos poner uno de muelles, la geometría del cuadro, aunque aquí la traducción obviamente es un poco penosa, por dónde van los cables, las pruebas que les hacen de calidad, cómo se comporta la suspensión. Esto normalmente no sale en ninguna página, yo solo se lo he visto en la página de esta gente. El simulador, los datos por debajo de la curva, muy buena página, muy buena página. Bueno, pues una vez que tenemos ya decidido el cuadro, por ejemplo, queremos este cuadro y lo vamos a comprar en AliExpress o lo vamos a comprar directamente en la página web. En la página web son un poquito más baratos que en AliExpress, ¿vale? Sencillo, tenemos el precio. Si tenemos el precio en AliExpress, le tenemos que descontar el IVA. Si tenemos el precio en la página web, viene sin IVA, ¿vale? Habrá que añadir luego el IVA cuando venga a España. Métodos de envío. A elegir método de normal, que entra directamente por España. Envíos especiales, que entran por otros países. Eso ya, cada uno a elegir con el vendedor. Y eso se lo tenéis que preguntar. Proceso. Cuando llega a España, os lo van a parar. Siempre. Antes han pasado, pero ahora paran todos. Si viene por agencia normal, os lo va a parar ADT Postales. ADT Postales lo que te va a hacer es pedirte el IVA. Te puedes hacer el autodespacho tú de aduanas o si te lo hacen ellos te van a cobrar una comisión. Y lo que tendrás que presentar son los papeles que te van a pedir ellos. Si lo haces por agencia de transporte, DHL, FedEx, yo no lo recomiendo. Normalmente son más caros y ya que te van a tangar unos y otros, estos los de agencia privada, eso es una locura. Cuando lo cogemos con ADT postales, ¿vale? Nos vamos a tener que registrar en ADT postales. Si lo haces en cuanto sepas el número del envío, ya te puedes registrar en su página e ir agilizando los datos. Tenemos que rellenar con nuestros datos personales, datos de la transacción, qué es lo que vas a traer, ¿vale? El cuadro. Y estos son los papeles que vas a tener que presentar. Levante importación, documento de tramitación, justificante del pago de la mercancía, eso es el recibo del banco o la captura de pantalla de la tarjeta que has pagado. Si has pagado por 400 euros, te vas a tener que mandar el justificante bancario de 400 euros. Un email donde te pedirán información, tu documento, el DNI, imagen del albarán, una captura de pantalla
del albarán de AliExpress o del albarán que te manden en la página web o lo que sea, pero una captura de pantalla o una foto del precio del cuadro en la página web, certificado y factura y justificante de compra. Esto es lo que te va a pedir sí o sí. Si no presentas todos tus papeles, ADT de postales o quien sea no te lo va a liberar. Si no te lo libera, se te va a quedar en aduanas. Y pasa un tiempo, volverá para China y habrá posibilidad de que el chino se quede con el dinero. Esto es el paso más largo que hay. Te puedes hacer tú el despacho de tus aduanas. Te lo puedes hacer. Agencia tributaria, puedes pagar. Una vez que pagues, si lo haces por correos, tendrás que ir a correos a la oficina y llevar el dinero que tengas que pagar en efectivo. Estas cosas, por lo menos cuando yo me los cogí a principios de año, del año pasado, no aceptan tarjetas. Al igual que no aceptan tarjetas, no te dan justificante del pago. Te dan un folio donde salía el precio, pero en ese folio no sale nada. Es tipo como si fuera un pago en dinero B, porque no te van a decir nada. Te van a decir correos que no están autorizados a hacerlo. Chanchullos. Ya solo tenemos que esperar a que llegue el cuadro. Normalmente 20 días, 30 días y si lo queremos pintado, un color especial, pues añadiré otros 15, 20 días, normalmente estando de plazo. Así que si lo queremos como lo venden ellos o estos que ya los tienen pintados, un mesecillo se te puede ir fácil. Si lo quieres como los otros que tienes que hacer tú el diseño, pintarlo, pagarlo, te van a ir a los 2 meses tranquilamente. Cuando pagues en página web, te van a dar la opción de PayPal, vas a tener que pagar comisión o transferencia bancaria o mil cosas. Eso ya, cada uno al gusto. Bueno, pues espero que con esto, poco más o menos, cuando empecéis a buscar cuadros, que ahora se está poniendo muy de moda, empezar a buscar los cuadros por el colapso que hay en las ventas, lo tengáis un poquito más claro. Venga, hasta luego.